21 de febrero de 2016 empieza nuestra historia de hoy. Peñarol enfrenta a Defensor Sporting, fecha 3 de nuestro torneo clausura. A los 26 minutos de este partido, Felipe Rodríguez abre el marcador para Defensor, que empieza ganando 1-0. El murmullo baja desde las tribunas y la ansiedad empieza a salpicar en la cancha. Pa' el centro, muy cerrado, fuera de tiempo. Bueno, la verdad que Forlán a esta altura, vamos haciendo clarito para que se entienda. Lo voy a decir en español antiguo, rezaba Alberto Sonsol. Juega porque es Forlán. Por lo que está jugando no debería estar en cancha, así nomás. Ahí viene Forlán, está Forlán. No te puedo creer, no. Este Forlán no justifica estar en la cancha. A los 39 minutos del primer tiempo, la situación cambia drásticamente. Rodríguez mantiene, jugó con Forlán, pronta remate. ¡Gol! Va y Regaray, sigue el 13, remate cruzado, el rebote entró Forlán. ¡Gol! Otro cabezazo de Forlán. ¡Gol! De Peñarol, Diego Forlán, hat-trick perfecto, uno con derecha, uno con zurda y uno de cabeza, y llegó la lotería, hat-trick perfecto de Forlán. Peñarol 5, Defensor Sporting 1. Y claro, Alberto Sonsol tenía razón, estaba en cancha porque era el mismísimo Diego Forlán, ni más ni menos. Hoy en Señores Dejo Todo, Diego Forlán, el hijo de... Bienvenidos a todos y todas a Señores Dejo Todo, este podcast de fútbol. El gusto, el placer enorme de recibirlos nuevamente. Esta vez en nuestra edición número 10, ya vamos 10 capítulos, ni más ni menos desde abril de este año que empezamos con este proyecto. El gusto de recibirlos, el 10 no se lo podía dar a otra persona. En realidad hay un montón, sí, y quizá no es el número que más lo simbolizó durante toda su carrera, pero me parece que merecía un pequeño homenaje, una gloria de nuestro fútbol uruguayo. Hoy entrenador, sí, y hoy quizá embanderado más con un club, pero estamos acá para destacar a esa gloria del fútbol uruguayo, que es Diego Forlán Corazzo. No es Diego Martín Forlán, como algún relator argentino le inventó y como el mismísimo Diego Forlán tuvo que corregir muchísimas veces. Diego Forlán Corazzo, nacido en Montevideo el 19 de mayo de 1979, hoy exfutbolista y actual entrenador del Club Atlético Peñarol, pero nuestro capítulo es para ese futbolista que se lo cuestionó muchas veces, algunas veces con justicia, otras injustamente, y como factor común vamos a ver que generalmente cuando lo cuestionan demuestra por qué vale lo que vale. Diego Forlán no es el futbolista típico en lo que son los orígenes. Esto ha tenido implicancias a lo largo de toda su carrera y esto le ha significado tanto puertas que quizás sí se le abrieron más fácil y oportunidades o privilegios que tuvo que no tuvieron otros, pero también muchísimas cargas que le generaron varas o estándares innecesarias o injustas en base a prejuicios y no en base a evaluarlo o compararlo consigo mismo, con su propio rendimiento o con lo que tenía para dar. Pero Diego es de un linaje de futbolistas de pura cepa. Su padre, Pablo El Boniato Forlán, jugó en Peñarol, jugó en Nacional, jugó en el Sao Paulo, jugó en el Cruzeiro, un tipo muy querido y muy respetado en Brasil, campeón de la Libertadores del 66 con Peñarol, campeón de América con Uruguay en el 67 y no menor, su abuelo, Juan Carlos Nino Corazzo, fue jugador de Independiente, de Racing de Avellaneda y dirigió técnicamente a la selección uruguaya en 1962, su abuelo materno. Por los dos lados, la familia de Diego Forlán respiraba fútbol. Su hermano mayor Pablo también fue futbolista. No llegó al nivel de destaque de este hombre, este astro del fútbol, este jugador elogiado por la FIFA, ¿no? Ya esos tipos que
trascienden y agarran ya un rol básicamente de embajador o diplomático del fútbol en sí mismo. Le podemos encontrar factores comunes con muchos de nuestros futbolistas, sobre todo un par de la selección nuestra de 2010 de Sudáfrica. Se me ocurre, por ejemplo, tiene un detalle en común con el loco Washington Sebastián Abreu, que quería destacar, que originalmente no tenían en su mirada ser futbolistas, no tenían como destino ser futbolistas, pero sí deportistas. El loco Abreu jugó al básquetbol en Minas y después pasó a jugar en las formativas de Truville, y su propia familia lo veía más como un basquetbolista. Era un muy buen jugador, rompía los ojos acá en las formativas, y Truville tenía muchas esperanzas depositadas en que pudiera jugar en primera. En el caso de Diego era un tenista espectacular, según dicen. Se formaba en simultáneo con el tenis que con el fútbol. Eventualmente el padre lo logró convencer de que una carrera en el fútbol le podía traer mayores posibilidades y que tenía mejores chances de destacarse en el mundo del fútbol que en el del tenis. Ser tenista en Uruguay es difícil, si bien tenemos un par de tenistas destacados. El circuito del tenis es bastante más dificultoso, competitivo. No es lo mismo que el fútbol en el que se arraiga nuestra cultura misma, ¿no? Diego jugó en 2 clubes de nuestro país en formativas. Primero estuvo en Peñarol, vamos a hablar un poquito de ese fugaz pasaje. Después pasa a Danubio. De Danubio pasa directamente a Independiente con 17 años, sin tocar la primera división. Esto siempre en formativas. Un chico muy joven que cruza el charco a un fútbol bastante más rápido, ¿no? Más difícil, más competitivo, en este repaso que estamos haciendo de la carrera de nuestro astro mundial. El fútbol argentino tiene eso, ¿no? De que es un puente espectacular, a mi entender, para el futbolista uruguayo, porque nuestro fútbol tiene una velocidad, es bastante cansino, ¿no? Y en el fútbol argentino generalmente la intensidad y la velocidad que se maneja, yo te diría que es el doble. Lo que se tiene que hacer en 2 tiempos acá, allá se tiene que hacer en 1 tiempo, si no perdés la pelota. Y hay muchos ejemplos de jugadores que les costó, algunos se pudieron adaptar mejor, otros peor. El futbolista uruguayo en Argentina tenemos infinitos ejemplos de tipos que les ha ido muy bien, desde el pasado hasta la actualidad. Pero me acuerdo, por ejemplo, al propio Forlán le costó al Bola Lima. ¿Se acuerdan del Bola Lima, lateral izquierdo de Danubio? Gran jugador. El Bola Lima pasó a Vélez y en la primera fecha lo expulsan por roja directa por llegar tarde a correr un puntero. Le pasó a Nico de la Cruz, que tuvo un periodo de adaptación bastante importante para hoy ser un jugador muy importante en el esquema del River de Gallardo. ¿Por qué digo esto? Porque Diego no fue la excepción. Diego debuta en octubre de 1997, muy chico, jugando un par de partidos esa temporada, y no concretó goles durante los primeros partidos. Jugó 8 partidos, no concretó goles. Recién es que en la temporada 1999-2000 se empieza a consolidar anotando 7 goles. Esta temporada es muy importante para Diego Forlán. ¿Por qué? Porque ya empieza a llamar la atención. En este caso, y como yo les decía, ese doble filo de ser hijo de, que se tiene muchas veces en todos los ámbitos de la vida, pero en el fútbol es muy común ver hijos de futbolistas que después quieren perseguir la misma carrera que sus progenitores. Empieza a llamar la atención jugando a favor este linaje que les decía, ¿no? Ser el hijo de Pablo Forlán, el nieto de Juan Carlos Corazzo. Ese linaje o esa herencia juega a favor porque complementa sus rendimientos futbolísticos, ¿no? Ese chico joven que está debutando en Independiente y que además es un Forlán pura cepa. Y ni más ni menos que es convocado por la selección sub-20 para disputar el mundial de esa categoría que se jugaba en el país de Nigeria. Un mundial espectacular, muy falopa, muy bizarro. Era la generación que sucedía a Malasia 97, a los subcampeones del mundo que eran el Canario García, Salayeta y muchos más que se me irán ocurriendo a la medida que los piense. Es un mundial muy bizarro y tiene esas cosas que suceden mucho en los mundiales sub-20, que como se utilizan destinos que quizá no son los países que uno entiende necesariamente como los dueños del fútbol o que tienen la infraestructura suficiente, pasan un montón de cosas raras. Nuestros seleccionados se tuvieron que dar, por ejemplo, 9 vacunas para poder jugar y para poder viajar a Nigeria, porque bueno, si ahora estamos todos desesperados por una vacuna, imagínense ir a África. En ese momento se tenían que dar 9 de un sinfín de enfermedades que no habían tocado Occidente en ese momento. Un grupo con Carlitos Díaz, Gonzalo Lalo Sorondo, Fabián Carini, Pouso, Abel Maher, Ernesto Javier Chevantón, el ruso Pérez Ligüera. Vestíamos una blusa Adidas celeste muy linda. Forlán lucía el número 14. Y otra de las uruguayadas bizarras hermosas de este mundial era, por ejemplo, que el dirigente que viajó en la delegación, Rafael Fernández, se perdió del encuentro Uruguay-Portugal que se disputaba en ese mundial porque se quedó en el centro de prensa donde podía
a ver al mismo tiempo Camerún, Estados Unidos y Zambia, Brasil, los dos partidos de los cuales Uruguay necesitaba saber los resultados para saber a quién le convenía para la clasificación. Rafael Fernández mandaba por walkie-talkie mensajes a la delegación que estaba en el estadio pidiéndole a Uruguay que cuide el 0-0 contra Portugal a ultranza. Son recuerdos de un mundial bastante extraño. Y nuevamente, Forlán no jugó ni un minuto la fase de grupos porque el 9 titular era ni más ni menos que Ernesto Javier Chevantón. Diego anotó un solo gol en ese mundial, en el que Uruguay sale cuarto, y no solo eso, sino que en el partido que hizo el gol, sucede que Víctor Haroldo Púa lo termina sacando, porque bueno, hubo una expulsión y tuvo que ajustar el equipo, y quien pagó justos por pecadores en este caso fue Diego Forlán. Mucha parte de la prensa fue durísima con Forlán, la misma que quizá le llamó la atención ese chico, ese hijo de Pablo Forlán, nieto de Juan Carlos Corazzo nuevamente, que la estaba rompiendo en la primera de Argentina. Fue el mismo grupo de periodistas que quizá empezaron a decir que no era lo que parecía, que evidentemente habían comprado pescado podrido, que este muchacho le quedaba bastante grande jugar en la selección, no era un jugador que se destacara. El titular era Chevantón, creo que en ese momento estaba en Danubio donde se formó, y en ese momento a Forlán le supo pesar. Respecto a estas críticas o este peso de ser alguien que no era quizá el ejemplo clásico de el perfil de futbolista que acostumbramos a ver, él dice en una entrevista que le concede a la 1410 AM Libre de Julio Ríos en ese momento que cuando en Peñarol no lo quisieron se fue. Esto en formativas, cuando era más joven, antes de pasar a Independiente. Él dice que no tenía chance porque sabían que era de Carrasco, porque decían que era el hijo de, que no tenía necesidad, que tiene una buena educación, que tiene otro hobby, que no tiene hambre de fútbol, y que eso lo cansó, lo angustió y generó en él la necesidad de buscar otros horizontes. En ese momento apareció Danubio, en Danubio sí tuvo quizá alguna capacidad de destaque y surge la oportunidad de ir a Independiente, donde su abuelo había sido un jugador muy importante y por supuesto que ahí fue donde se empezó a destacar. Respecto a este tema, que creo que Forlán ha sido de donde más ha podido sufrir en su momento, en sus comienzos, pero demostró después ser un estupendo futbolista y que los orígenes no le jugaron ni en contra ni a favor, sino que Forlán es Forlán por la profesionalidad que mantuvo durante toda su carrera. Es un tipo que a las 6 de la mañana con 40 años se levanta a entrenar y seguramente hoy como entrenador tenga mejor estado físico que muchos de sus futbolistas. Es un tipo que en la selección siempre estuvo al firme, es un tipo que siempre demostró en Europa, en Latinoamérica, en donde le tocó jugar, un profesionalismo, una calidad técnica, táctica, una forma de entender el juego muy particular, muy especial, y que está donde está por él mismo. Por supuesto que tuvo facilidades, por supuesto que no tuvo una de esas historias, digamos, de transversalidad social, pero si lo jugamos como futbolista, que en definitiva creo que es parte del juego y es lo que corresponde, Forlán es un monstruo y Diego Forlán es Diego Forlán, como decía al principio y como dijo Sonsol, quizá para criticarlo, nuevamente volviendo, un palo que le corrió durante toda la carrera, pero que supo sortear cada vez que se lo dijeron. Por eso les digo, en ese sentido el fútbol tiene esa cosa de meritocracia que te legitima o te termina de desenmascarar, porque uno en la cancha no importa quién sea el padre, quién sea el tío, quién sea la madre. Por supuesto que las puertas se le pueden abrir a uno sí y otro no lo discuto porque eso sucede, pero la realidad es que en la cancha, frente a los ojos de la gente, Diego Forlán siempre fue Diego Forlán. Hago un pequeño paréntesis para recordar una cosita que estaba pensando ahora. Ustedes piensen que quien lo dirigió técnicamente en el 99 la sub-20 a Diego Forlán fue el mismísimo Víctor Haroldo Púa, que después pasa a dirigir la selección principal y dirigir el Mundial Corea-Japón 2002, del cual nuestro capítulo 2 de este podcast trata. Lo recomiendo si no lo escucharon. Para aquellos que quizá, digo, es algo para pensar, ¿no? Valoramos mucho el proceso de selecciones con Oscar Washington Tabárez y muchas veces lo comparamos con el estado de la selección antes de él y del orden que trajo, de la disciplina, del trabajo metódico. Pero Víctor Haroldo Púa era entrenador de la sub-20 y después termina dirigiendo a la selección principal en la que muchos de estos jugadores terminan jugando. Entonces, digo, técnicamente un proceso acá había en el que un entrenador estuvo en la sub-20 unos años y pasó a dirigir la selección principal. Pónganle los rótulos que quieran, pero en definitiva no es que no había un proceso en ese momento, ¿no? Obviamente el proceso por proceso no es ni bueno ni malo. Por supuesto que lo de Tabárez no se basa en que se perpetúe muchos años como director técnico, sino que en un laburo espectacular de muchísimos años, ¿no? Después de este mundial, después de este embrollo, Diego vuelve a Independiente, donde se consolida definitivamente. Marca 30 goles entre las dos temporadas siguientes, en una 12 y en una 18. Y en enero de 2002, a pedido del propio Sir Alex Ferguson, un ser
estupendo del fútbol, llega al Manchester United. A Ferguson le llamaba la atención el producto de Diego Forlán. Le llamaba la atención justamente este chico que hablaba 3 idiomas tan joven, este chico que jugaba en el fútbol argentino y en la selección nacional. Todo pintaba como para que jugara el mundial que se venía después. En la biografía de Sir Alex Ferguson habla de Diego como un gran jugador y un increíble profesional, a quien además calificó en ese momento como una bocanada de aire fresco como persona, al punto tal que Alex Ferguson llega a reconocer como uno de los errores más trascendentales de su carrera haber dejado ir a Diego Forlán al Villarreal en su momento. Por 2 millones de euros es que lo traspasa al Submarino Amarillo, ese equipo recién ascendido. Así como escuchamos estas cosas preciosas de Ferguson, era un muchacho complicado también, ¿no? Lo cuenta el mismísimo protagonista del capítulo de hoy. Ferguson calentón, ¿no? Tremendamente. Pero un crack. No, sí. ¿Es verdad que voló un botín una vez y dio a Beckham, creo, o una cosa? Sí, eso es verdad. Sí, hubo mucha. Fue contra el Arsenal, Copa FA Cup. Entonces, la jugada en el partido era, creo que Pires desborda por la izquierda, Gary Neville había subido y no lo cubre Beckham. Y le tiran el pelotazo por la espalda y Beckham hace así, lo mira, ¿viste? Diciendo, anda a correr vos. Tira el centro de Pires y lo hace Henry. 1-0 y perdemos y quedamos afuera. Entonces entramos al vestuario. Pero ya se venía, ¿viste? Medio ahí, que Beckham se estaba por ir. Entonces estamos en el vestuario, yo estoy del otro lado, en el medio hay una mesa. Y entonces en ese momento empiezan a insultarse. Un pedagogo, Sí. Se empieza a insultar Beckham con Ferguson. Sí, ¿viste? Hay una palabra que se dice que es insulto, pero es como que más costumbre, ¿viste? Como estilo boludo, pero claro, un poquitito más elevado. Entonces empiezan, ¿viste? No, le dice boludo. Y el otro dice, no, boludo vos, más o menos, un poquito más, ¿no? Gritándose. Entonces empieza uno, empieza el otro. Y la típica que siempre uno quiere tener la última palabra. Entonces Ferguson, no sé, le dice de vuelta, y como diciendo, ¿sabes qué? Andá. Y se da media vuelta, como que diciendo, se terminó la discusión. Y cuando se da vuelta el otro va y le dice, no, andá vos, no sé qué. Y el otro se da vuelta, típica calentura que nos pasa a todos, que ves algo caminar, algo en el piso y decís, y se iban a pelear, se iban a dar. En el momento ese hace así Ferguson, zurdo, y tira un puntazo al botín que estaba ahí en el piso, que se había tirado Solskjaer porque había terminado el partido. Y no va y el botín vuela y le pega acá en la ceja y le corta. Y empezamos a ver sangre. Uy, justo a este. Era bravo ese muchacho que lo vemos con esa cara de señor bueno, de ese abuelo que nos encantaría tener, pero se ponía malo y agarrate. Forlán marcó 10 goles a la última temporada que jugó para el Manchester United. Lo que sucedía, según contaba él, era que Ferguson jugaba con un centrodelantero solo y en ese momento en el Manchester jugaba Ruud van Nistelrooy, que al poco tiempo termina pasando al Real Madrid. Por ende, una pena porque quizá de haberse quedado podía haber ocupado esa plaza él definitivamente. Forlán tenía que aprovechar siempre esos minutos que podía tener y es muy difícil en esos equipos grandes que siempre compran jugadores al bulto, como era ese Manchester dominante en esa época, lo puede ser el Real Madrid, el Barcelona, quien sea. Cuando uno acepta ir a esas instituciones le pasa a muchos jugadores que son muy buenos pero que quizá no dan con la talla para ser el jugador titular o el jugador desnivelante y es difícil sostener un nivel de funcionamiento y de fluidez en el juego que te sostengas si jugás una vez cada tanto, ¿no? Entonces Forlán busca esa oportunidad y vamos a hablar de eso un poco porque a Forlán se le criticaron muchas decisiones profesionales, muchos clubes en los que firmó, sobre todo lo vamos a hablar eso después, pero esta decisión fue una decisión realmente en pos de su carrera. No eligió acá la guita, no eligió las fotos, los flashes de jugar en la Premier League en el Manchester, sino que eligió apostar a este club ascendido hace poco, como era el Villarreal, en el que él iba a ser protagonista. Esta fue una decisión netamente deportiva. Por 2 millones de euros se fue. Imagínense vender a Forlán por 2 millones de euros, una locura. Diego pasa al Villarreal y da que hablar en ese equipo. Un equipo que durante esos 2 años donde jugó Forlán estuvo tras los pasos del Barcelona y del Real Madrid. Estuvo a un penal ni más ni menos de jugar la final de la Champions League del año 2006. ¿Se acuerdan de ese penal? Lo erra el mismísimo Juan Román Riquelme, que a veces falla como todo ser humano, y termina jugando la del Arsenal esa final. Juan Román besa esa pelota, tengo firme esa imagen, le da un beso a la pelota que ataja el portero Gunner. Forlán en Villarreal ya dejó de ser ese pibe que prometía para ser ya el rockstar, para ser actualidad. Un Forlán que tuvo muchas bizarreadas en ese Real Madrid, no sé si recuerdan, jugaba con el número 5, una bizarreada importante
para ser delantero. Así como en el calcio juegan con el número 72. Forlán jugaba con el 5 y tenía en un momento aquel look de trencitas, una cosa tipo Laxalt, solo que Forlán se la sacó, Laxalt de no sé qué edad que las tiene. Forlán fue trofeo Pichichi de la Liga Española y bota de oro europea jugando en el Villarreal, empatado con el jugador francés del Arsenal, ni más ni menos que Thierry Henry, al anotar 25 goles durante la temporada 2004-2005. Supo ser ni más ni menos que goleador histórico del Villarreal en un momento, yo no sé si ese récord lo sigue ostentando. Forlán en el Villarreal ya pasó, como les decía, a ser una realidad, a ser un futbolista codiciado, que era seducido por grandes equipos. Nuevamente Forlán priorizaba, en ese momento ya capaz que dar un paso más adelante, ante un Villarreal que, como toda institución de esas menores que tiene un paso fugaz alto, después es muy difícil que se quieran quedar y sostener en ese mismo equipo. Forlán no fue la excepción, y el 30 de junio de 2007 se confirma su pasaje al Atlético Madrid por 23 millones de euros. Un dato bastante particular de esta contratación que me daba cuenta mientras preparaba este capítulo. Este pase se cocina mientras estaba jugando la Copa América 2007 en Venezuela. No sé si recuerdan, a Forlán lo anuncian como jugador colchonero en plena Copa. Aquella Copa en la que Uruguay sale cuarto, el gol aquel del Canario García con el tatuaje de Artigas, en el que Forlán hizo un gol. Podría decirse que muy bien Forlán en esa Copa y era nuestra arma de ataque, sin lugar a dudas. Ya se iba perfilando, no sabíamos lo que se venía en Sudáfrica, pero ya era sin dudas nuestra estrella. Curiosamente, mientras ese pase se hizo de Villarreal a Atlético Madrid en plena Copa América, miren es un detalle que no tiene que ver, pero curioso. Nuestro actual capitán faraón Diego Roberto Godín, quien eventualmente tendrá su capítulo homenaje, claro, estaba jugando en Nacional en ese momento y jugó la Copa América 2007, y a Diego Godín lo transfieren al Villarreal también durante esa Copa América. Después Godín pasa del Villarreal al Atlético Madrid, igualito a Forlán, o sea, Godín estaba como una transferencia atrás en la carrera de Forlán. Otro detalle que ambos tienen en común: cuando empiezan a tener una bajada los dos en el Atlético, Forlán pasa al Inter de Milán y Godín ahora está jugando en el Inter de Milán. La verdad que en circunstancias muy parecidas incluso. Podríamos apostar que entonces que Godín va a pasar al Inter de Porto Alegre en cualquier momento. Forlán en el Atlético Madrid fue también sensación. Formó una sociedad espectacular con el Kun Agüero, un equipo bien de PlayStation espectacular. No sé si se acuerdan, jugaba por los costados Maxi Rodríguez y el portugués Simao Sabrosa, o jugaba aquel morocho francés Florenzi Namá Pongol, un puntero muy rápido que no sé dónde quedó. Convirtió 96 goles en total con el colchonero en el Atlético Madrid durante el 2008-2009. Fue bota de oro y trofeo Pichichi nuevamente, esta vez haciendo 32 goles. Un dúo con el Kun Agüero espectacular. Se supo ni más ni menos que ganar la UEFA Europa League, esa copa sudamericana, digamos, emulando a nuestro continente, con un gol espectacular que hace en el alargue, que los hinchas colchoneros lo recuerdan hasta hoy, ante el Fulham, para ganar 2-1. Mete el balón para Agüero. Buena pelota para Agüero. Vamos. Corre Agüero. Va a llegar, va a tener ventaja Hughes. Uy, lo que le acaba de hacer Agüero a Hughes. Cómo la ha quitado la pelota, cómo se la escondió. Le va a amagar. La quiere poner. Forlán remata. ¡Gol! ¡El de siempre! ¡Del uruguayo! ¡Gol! Y ahora llegamos ni más ni menos que a Sudáfrica 2010. Ahora sí, Diego Forlán se termina de catapultar como ese futbolista impresionante. Ahora también a nivel selección, por si quedaba algún tipo de duda. Acá sí vistiendo la camiseta número 10. Y no en vano le damos el capítulo 10 porque la supo vestir. Este mundial se recordará por muchas cosas. Tiene muchas historias que se pueden contar a la vez. Tenemos la épica del partido con Ghana. Tenemos la épica de aquel partido monólogo de Luis Suárez contra Corea del Sur. A Maradona técnico de la selección argentina en un evento muy bizarro con peleas internas del plantel contra él. Tenemos a España, primera vez campeón del mundo, en una final que se jugó entre España y Holanda, en la que uno de los dos iba a ser campeón por primera vez en el mundial que por primera vez se jugaba en el continente africano. Era un mundial de primeras veces. Y también una de las historias que corrió durante ese mundial fue el romance de nuestro Diego Forlán con la Adidas Jabulani, señor. Esa pelota, podría decirse de playa, bastante particular con la que se jugó ese mundial, que tenía la particularidad de ser una pelota bastante liviana, que a Forlán le vino al pelo, un jugador con una potencia de pierna
estupenda, impresionante, superlativa, que teniendo además una muy buena pegada, porque si no harían goles los goleros, ¿no? No es solo tener fuerza, convirtió 5 goles en este mundial. Digo, fue goleador también del mundial, no solo fue el Balón de Oro al que ya vamos a llegar, fue goleador, termina perdiendo el trofeo de goleador del mundial por cómo se dirimió, porque 3 jugadores tuvieron 5 goles y se definió por quién tuvo además de más goles, más asistencias, y por eso Thomas Müller, el alemán, fue el goleador a los efectos del premio del Mundial 2010, pero digo, también convirtió 5 goles, le convirtió 2 a Sudáfrica, 1 a Ghana, 1 a Holanda y 1 a Alemania, un gol impresionante el de Forlán a Alemania, no sé si recuerdan aquel centro del Cacha Arévalo Ríos, otro que jugó un mundial, se debió haber ido a jugar al Real Madrid el Cacha después de ese mundial para mí, estaba en un momento que era Casemiro y era el Cacha Arévalo Ríos. El dato también, que para reforzar ese amor con la Jaulani, es que todos los goles, más allá del gol de un gol de penal que le convierte a Sudáfrica, que es el 2-0 de ese partido que termina ganándose 3-0, es que el resto de los goles Forlán los convierte de afuera del área. Son todos bombazos de afuera del área. Contra Ghana es un tiro libre. En el resto de los casos son zapatazos de afuera del área. Para un Forlán que ahí sí vuelve, obviamente que el romance fue con toda la selección, pero Forlán se termina de consagrar como héroe y ya empezaba a coquetear con ser el goleador histórico de la selección uruguaya, que de hecho por un tiempito lo fue. Después el animal de Luis Suárez se encargó de seguir de largo, ¿no? Pasamos después a la Copa América 2011. Este Forlán, estamos hablando de un Forlán con, sobre todo cuando termina Sudáfrica, con una plenitud impresionante, un jugador de 30 a 31 años, con experiencia, con jerarquía, con un estado físico superlativo, con la frialdad para tomar decisiones, pero tema de pandemia, si los quiere, viste, en un momento todos tocamos un pico y empezamos a caer. Todavía no estamos en el pico de Forlán, que llegada a la Copa América 2011 empieza en una copa en la que se lesiona Cavani, que era un jugador que ya se estaba también ganando su lugar como pieza inamovible, en ese momento más delantero, no de puntero izquierdo, de lateral izquierdo como a veces lo ponen acá, pero se le empieza a costar a Forlán hacer goles, parecía que los había agotado todos en el Mundial, ¿no? Nuevamente empieza ese marco de duda, ese murmullo, esa cosa rara, y lo que tiene Forlán es que, bueno, no es un tipo que llora cuando erra un pase, no es un tipo que constantemente besa los escudos, y como parece ser frío, distante, es fácil reclamarle o reprocharle actitud. Se me ocurre que puede pasar algo así con Messi, cuando las procesiones de cada ser humano, viste, son propias de cada uno. Muchos jugadores lloran o se parten la cabeza contra la pared por errar un pase y no. Creo que eso no los legitima o no hace que quieran ganar más de lo que quiere Forlán, que ha demostrado ser un animal competitivo durante toda su carrera. O eso por lo menos creo yo. Los dioses del fútbol igual lo vuelven a investir y le vuelven a dar la justicia que se merece, pudiendo él desbloquear el logro de hacer un gol en esa Copa América y ni más ni menos que un doblete en la final de la Copa América en la que Uruguay derrota a Paraguay por 3-0 en el Estadio Monumental para coronar ese pasaje exitoso por la selección y más ni menos que con un campeonato. La consigue Álvaro González, sale el Tata y viene por ese lado Cavani y está solo el depredador por acá. Forlán mira la línea de la pelota, viene para Diego, campeón de América, Forlán y el tercero, 44,5. Gracias Argentina, gracias Buenos Aires por darnos la bendición otra vez como en el 87. Hay un tsunami en el Río de la Plata, créame que hay un tsunami en el Río de la Plata, tsunami de sensaciones celestes. Uruguay es campeón de América. Posteriormente de esto, sí, sin duda, como les decía, palabra muy de moda en esta pandemia, Forlán hizo pico. Podría decirse que ahora sí, el pico de su carrera vino y que los momentos que ya había logrado y había disfrutado como deportista iban a ser más difíciles de lograr. En agosto de 2011, después de también una baja de rendimiento, hasta en ese momento en el Atlético Madrid, pasa al Inter de Milán. Ese cambio de aire le podía dar una frescura, parecía que podía refrescar y renovar. Incluso en el fútbol italiano la concepción de joven viejo es diferente, no es la misma que en otras ligas. Es muy común que jueguen hasta muchísimos más años y un Forlán que llega con 31 o 32 años podía perfectamente tener muchísimo para dar, sobre todo con sus cualidades físicas y profesionales que eran imponentes, pero lamentablemente no es el caso. Forlán marca únicamente 2 goles en 18 partidos, está muy quieto y no tiene un
buen pasar en el Inter, no se lo debe considerar como uno de los pases fracaso del equipo de Milano. Después, a mediados de 2012, nuevamente cambia de Inter, esta vez ya recala en el continente americano, empieza ya a coquetear con la vuelta, ¿no? Pero en este caso al Inter de Porto Alegre. Obviamente jugar en Brasil no es lo mismo en temas de presupuesto, de competitividad, ¿no? Lo curioso es que tiempo después de que este pase se concreta, Ovación, suplemento deportivo del diario El País, publica un artículo en el que se contaba que Forlán era el famoso tapado de ese momento, que Peñarol en los periodos de pase siempre solía tener tapado, que eran deportistas costarricenses o ecuatorianos que jugaban en la B de Zambia, que aparecían y Peñarol quizá trataba de contratar. Se cuenta que el tapado en ese momento era Forlán. Cuentan una operación encubierta en secreto que estaba tramando Peñarol lentamente, hablando con él, tratando de conseguir sponsors a través de varias marcas para llegar a una cifra cercana a los $200.000 por mes, para que Forlán en ese momento eligiera, en vez de recalar en otra liga, en el fútbol uruguayo. Gano lo que gano porque me lo gané. Sabés bien que los dirigentes te van a tirar para abajo y nunca te van a dar un peso. Además, cuando te critican porque el jugador gana esto, que gana lo otro, vos te pensás que los jugadores no lucharon para estar ahí, no se sacrificaron, hay de todo. Algunos que no y otros que sí. Algunos la tuvieron de arriba más fácil. Yo me tuve que ir del país, tuve que ir a laburar, me tuve que ir a una pensión de independiente con 17 años. Nadie tiene derecho sobre mí. Yo le debo al club y le respondo al club y al presidente. Y respondo como tengo que responder. No tengo que decirle nada al hincha, no tengo que ir por la calle sintiéndome como un delincuente por un gol que erré la noche anterior. Eso dice Forlán en esa nota que les comentaba al principio de cómo quizás se fue de Peñarol porque se sentía un poco señalado. En esa misma nota que les contaba al principio comenta este tema. Lo traigo a colación porque justamente es algo que se le criticó en su momento a Forlán, sobre todo más cuando estaba en la bajada, más cuando estaba grande. Se cayó la posibilidad de que fuera Peñarol esa primera vez porque elige jugar en el Inter. Y respecto a esos estigmas de pesetero, mercenario que se dicen, él es bastante firme. Yo sinceramente se lo valoro y se lo respeto. Es un mundo de mucha demagogia el del fútbol. Esto de administrar pasiones tiene eso de que muchas veces nos gusta que nos endulcen los oídos y nos digan cosas que queremos escuchar, pero la realidad de los hechos es abrumadora y es diferente. Todos tienen derecho a querer crecer profesionalmente, económicamente, a tener las ambiciones que se les ocurran. Y así como Forlán al principio de su carrera, como les comentaba, tuvo decisiones en las que priorizó el rendimiento deportivo y eligió pasar al Villarreal, yéndose del Manchester United, en el que estaba esperando la posibilidad de ser titular porque quería crecer como futbolista, cuando decidió pasar al Atlético Madrid, que era un equipo importante, pero no era ni Real ni Barcelona, ni un equipo grande italiano, inglés o mismo alemán, porque ahí se iba a poder consolidar como figura y también competir y tener rodaje. Así como tuvo esas decisiones, también en un momento priorizó las ofertas que económicamente pudieran satisfacerlo de mejor forma y se plantaba en lo que creía que valía su salario como futbolista. Yo se lo respeto sinceramente, creo que no siempre queda lindo, no siempre queda simpático, pero que cada cual con su trabajo trata de hacer lo que estima mejor. Forlán nunca fue un tipo caracterizado por una demagogia o por ser entre comillas tribunero o de humo como se dice, más bien ha sido bastante sincero y bastante ecuánime a la hora de contar las cosas. No cae tan simpático en un mundo tan romantizado, ¿no? Tan administrado, como les decía, por los sentimientos, por las emociones, pero hay que respetarlo como el profesional del carajo que es. Esta crítica le volvió a llover cuando pasa en julio al fútbol japonés. Jugó en el Cerezo de Osaka en enero de 2014, es que llegó al Cerezo de Osaka, un equipo del fútbol japonés, país del que él habló de forma excelente. Él está muy entusiasmado y agradecido con Japón. Le gustaría volver, incluso dijo, a entrenar. Le pareció una sociedad espectacular. Un discreto pasaje, ¿no? Por el Cerezo de Osaka, que de hecho creo que incluso descendió. Creo que el mejor recuerdo de Forlán en el Cerezo de Osaka es este. Konbanwa, Nihono Minasama, Hajimemashite, Diego Forlán des, Cerezo Osaka de, Gambarimasu no de, Dozo Yoroshiku Onegai shimasu. Nihon Seifu J-League no Minasama, Koko de Pureiga de Kiru Kikai wo Itadaki
Kanja itashimasu. Eso también es una nota característica de Forlán, ¿no? Esa facilidad con los idiomas es abrumadora. La conferencia japonesa fue una cosa increíble y creo que dijo que leyó algo en el avión. Finalmente, después de este pasaje extraño, en el que el contrato era de una suma astronómica, Forlán decide con 36 años venir a jugar a Peñarol. El 10 de julio de 2015 es presentado como nuevo jugador de la institución Mirasol, donde juega la temporada 2015-2016 completa. Peñarol es campeón, él marca 8 goles en 31 partidos, tuvo sus idas y venidas, tuvo sus partidos donde jugó mejor y sus partidos, claro, donde jugó peor. Hubo un paso de entrenadores en el medio, lo dirigió Bengoechea, lo dirigió después el Polilla da Silva, jugó de volante derecho, de segundo punta, de enganche. Creo que fue una presencia correcta, a mi entender. Como les decía al principio, no le debía tampoco a Peñarol lo que sí quizá le deben otros referentes a las instituciones grandes. Es un chico que se fue muy joven, que se supo hincha de Peñarol y siempre lo dijo, pero tampoco estaba eso de que, bueno, el club te formó, te dio la posibilidad de demostrarte y venderte y uno vuelve a darle su último esfuerzo. En este caso, él creo que cumplió un sueño propio y de su familia. Un sueño hasta polémico porque era un jugador muy de la selección, muy identificado y querido y con una unanimidad impresionante. Y él elige jugar al club de sus amores, quizá el hincha de Nacional, retirándole un poco el apoyo y todo, y él lo decidió. Un Peñarol muy extraño en el que quizá no tenía un equipo que se adaptara tanto a su juego, un equipo bastante viejo, lento, cansino, pero bueno, el pasaje de Peñarol en Forlán fue raro, fue discreto. Lo que les puse al principio fue quizá el momento cúlmine, y creo que es lo que resume a Forlán, un Forlán que se lo puede criticar, que puede a veces mirar para abajo y parecer malhumorado, parecer frío, distante, pero si lo haces enojar te hace 3 goles. Y esa fue la carrera de Forlán. Algunas veces implacable, algunas veces imponente, con distinciones mundiales e internacionales y a nivel selección, y a nivel FIFA, y a nivel fútbol europeo, destacadísimo. Cuando vino acá ya grande, demostró que era un jugador de fútbol de primer nivel. Después de este campeonato, Forlán tenía 6 meses más de contrato en Peñarol, decide no seguir. Fue muy desgastante, era un jugador consagrado y vino acá nuevamente sin la espalda de referente, lo que también le generaba críticas como las que decíamos al principio, y quizá lo desgastaron, lo cansaron, estaba ya en la bajada y no quería pasar sus últimos tiempos de su carrera futbolística con ese peso, y decide estudiar un par de destinos exóticos. Primero juega en el fútbol indio y luego en Hong Kong, para finalmente el 6 de agosto de 2019 anunciar su retiro del fútbol profesional. Tiempo después es designado entrenador de Peñarol. Ese es ni más ni menos que nuestro Diego Forlán. Ya les digo, para mí un personaje superlativo, un deportista ejemplo por donde lo miren, un profesional como los que en nuestro fútbol cuesta entender, quizá más profesional que muchos de los deportistas hoy en actividad en nuestras latitudes, sobre todo. Hijo de la disciplina, hijo de el entrenamiento, hijo de el sacrificio, hijo de romper barreras constantes, y para la paradoja del final, se lo criticó muchas veces por ser el hijo de, y a todos aquellos que lo criticaron les terminó haciendo un hijo deportivamente hablando, ¿no? Lo mostrábamos al principio y creo que este fue el hilo conductor de este capítulo. Muchas gracias si llegaron hasta acá por escuchar nuestro capítulo número 10, que rápido estoy hablando. Gracias por estar en Señores Dejo Todo, esperamos volver pronto. Esto fue Diego Forlán, el hijo de...